No son $600, no es un plan de servicio del concesionario, no es una unidad remanufacturada sentada en una caja de cartón detrás del mostrador de refacciones con una garantía de 90 días que vence antes de tu próximo cambio de aceite. $3. Ese es el costo completo de lo que triplica la vida de tu alternador, documentado en generaciones de vehículos Toyota, Honda y Mazda que operan en condiciones que destruirían una flota occidental en la mitad del kilometraje. No quizás, no bajo condiciones controladas de laboratorio, no si además cambias el tensor de la correa y limpias los terminales de la batería y rezas las oraciones correctas en la mañana correcta. $3, aplicados correctamente, en el intervalo correcto, sobre la superficie correcta, de la misma manera en que los mecánicos de flotas de taxis japonesas lo han hecho desde principios de los años 60, mientras los conductores americanos han estado entregando $650 al otro lado de un mostrador de servicio por un problema que nunca tuvo que existir. El 99% de los propietarios de autos que están viendo esto ahora mismo jamás sabrán que esto existe, porque la respuesta vive dentro de una industria de reparación de $40,000 millones anuales, y esa industria no sobrevive en su forma actual si tú te enteras. El concesionario te necesita ignorante, el proveedor de refacciones te necesita dependiente, y cada manual de servicio impreso en el mundo occidental durante los últimos 4 décadas fue escrito para mantenerte exactamente donde estás, sentado en una sala de espera bajo luces fluorescentes, bebiendo mal café, mirando fijamente un presupuesto que llegó al otro lado del mostrador como un impuesto silencioso sobre todo lo que nunca te dijeron, para entender por qué este compuesto fue enterrado, por qué fue eliminado de cada lista de verificación de servicio occidental y por qué el conocimiento sobrevivió únicamente en los registros de mantenimiento de flotas escritos a mano y en los cuadernos manchados de grasa de los mecánicos de los garajes de Osaka. Tienes que regresar al Japón de los años posteriores a la guerra, cuando toda una cultura industrial se estaba reconstruyendo desde cero, y las personas que hacían esa reconstrucción no podían permitirse reemplazar lo que en cambio podían preservar. A principios de los años 60, la cultura del taxi urbano en Japón se estaba expandiendo a un ritmo que el mundo occidental no estaba observando con suficiente atención. Toyota y Nissan estaban produciendo vehículos por miles para los operadores de flotas metropolitanas en Osaka, Tokio y Nagoya, y esos operadores hacían trabajar sus autos sin piedad, ciclos diarios de 12 horas, arranques en frío antes del amanecer, carga eléctrica constante de faros, radios y taxímetros funcionando sin interrupción a través del peso aplastante del uso urbano. La economía era brutal e implacable. Un alternador averiado significaba un taxi fuera de servicio, un conductor sin ingresos y una factura de reparación que podía arruinar el mes completo de un pequeño operador. Así que los mecánicos que mantenían estas flotas con vida se volvieron obsesivos con extender la vida útil de los componentes de maneras que los manuales de fábrica oficiales nunca anticiparon y, lo que es más importante, nunca incentivaron. Lo que esos mecánicos descubrieron y lo que los registros de mantenimiento de flotas de esa época documentan en lenguaje llano y funcional fue que el punto más vulnerable del alternador no era el puente de diodos, ni el regulador de voltaje, ni el rodamiento prensado en la carcasa trasera. Era el anillo rozante, esa pequeña superficie de cobre girando continuamente a la velocidad del motor, en contacto deslizante constante con las escobillas de carbón que extraen corriente de la bobina de campo giratoria. Se estaba oxidando. Una delgada capa de óxido de cobre se estaba estableciendo entre la cara de la escobilla y la superficie del anillo rozante, aumentando la resistencia de contacto, generando microarcos invisibles a simple vista pero catastróficos en su acumulación, convirtiendo energía eléctrica en calor en lugar de corriente, desgastando la escobilla de carbón desde su cara activa hacia adentro, acelerando el desgaste a una tasa que la fábrica nunca planeó resolver, porque la fábrica, con considerable lógica financiera, no lo necesitaba. Los ingresos por reemplazo no eran un problema que nadie en la cadena de suministro quisiera eliminar, pero un mecánico en un garage de Osaka
Osaka, en algún momento de la primera parte de esa década, comenzó a aplicar un compuesto preservador de contactos a base de carbono sobre la superficie del anillo rozante como parte de una inspección rutinaria de escobillas que él mismo había agregado a su propio programa de mantenimiento. No en el manual oficial, no en ningún boletín de fábrica, escrito en su propia anotación en un registro que sus aprendices copiarían en sus propios cuadernos durante los años siguientes. El compuesto era una grasa con base de grafito disponible de proveedores industriales por casi nada. El tipo de producto usado en el mantenimiento de interruptores eléctricos y relés en la industria pesada, nunca comercializado para consumidores automotrices, nunca mencionado en un manual de auto, sentado en los estantes de ferretería sin fanfarria y sin ninguna historia adjunta, aplicado sobre la superficie del anillo rozante, formaba una película de barrera ultra delgada entre la cara de la escobilla y el cobre, evitaba que la capa de óxido se formara, mantenía baja la resistencia de contacto, reducía mediblemente la temperatura operativa en el punto de contacto, y los alternadores de esa flota comenzaron a superar en vida útil a las unidades comparables de las flotas occidentales por un factor de 3, luego 4, con las unidades de taxi más antiguas documentadas funcionando decenas de miles de kilómetros más allá de cualquier cosa que la especificación de fábrica predijera. Alternadores originales, nunca reconstruidos, todavía produciendo voltaje nominal en vehículos que se habían convertido en leyendas dentro de sus propios garajes, señalados por los mecánicos más jóvenes como prueba de que la máquina recompensaba el cuidado de maneras que el manual no describía. La solución nació en un garage de taxis y se quedó ahí, no porque alguien la clasificara, no porque un equipo legal corporativo emitiera una orden de supresión. El truco fue enterrado por algo mucho más efectivo que la conspiración y mucho más difícil de combatir que un memorándum. Fue enterrado por omisión. Los redactores de manuales de servicio occidentales, trabajando a partir de especificaciones de fábrica redactadas por ingenieros cuyo modelo de ingresos dependía de ciclos de reemplazo predecibles, simplemente nunca incluyeron el paso de inspección de escobillas y mantenimiento de contactos que los mecánicos de flotas japonesas habían estado realizando a mano durante años. El conocimiento nunca fue ocultado, simplemente nunca fue traducido. Esa es la ironía de origen en el centro de toda esta historia, y es lo que la industria más cuenta en que tú nunca notes. Para los años 70 y entrando a los primeros 80, el principio de preservación de contactos había migrado desde el garage de taxis de Osaka hasta los pit lanes de las carreras de resistencia japonesas. Los ingenieros de carreras de Honda y Mazda que competían en eventos de larga distancia entendían la confiabilidad del sistema de carga de una manera que los mecánicos civiles nunca fueron enseñados a considerar. Un fallo del sistema de carga en la hora 18 de una carrera de resistencia de 24 horas es un abandono, una temporada desperdiciada y una conversación con el patrocinador que termina carreras. La documentación técnica de los equipos de carreras de esa época muestra el mantenimiento de contactos integrado en los protocolos de servicio del sistema de carga a intervalos y con especificaciones que los conductores civiles nunca vieron, porque los conductores civiles estaban leyendo manuales que ya habían eliminado silenciosamente el paso, el mismo compuesto, el mismo método de aplicación, menos de $3 en cualquier proveedor industrial. Los ingenieros en los pits sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué. Los conductores en las salas de espera de los concesionarios no tenían idea de que el paso existía. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el mercado de autopartes estaba construyendo la arquitectura que haría esta ignorancia permanente y rentable. A lo largo de los años 80 y hacia los 90, los alternadores fueron reclasificados en la cultura de servicio occidental como conjuntos sellados y no reparables en campo. La industria enmarcó esto en lenguaje técnico relacionado con el riesgo de contaminación y la sensibilidad de tolerancias, pero la consecuencia práctica fue directa y financieramente elegante. La inspección de escobillas desapareció por completo de los intervalos de servicio. Una comparación lado a lado de los manuales de servicio de fabricantes domésticos de mediados de los años 80 contra ediciones publicadas a principios de los 90 muestra la notación de inspección de escobillas presente en uno y ausente en el otro, eliminada sin explicación, reemplazada por nada, como si el componente simplemente hubiera dejado de tener un requisito de mantenimiento. En el mismo periodo, el mercado de remanufactura de alternadores se expandió en un segmento de múltiples miles de millones de dólares, de lo que ahora es
es una industria de reparación del sistema de carga de $40,000 millones anuales. La eliminación de un paso de mantenimiento y el crecimiento de ese mercado no son una coincidencia, son causa y efecto, escritos en totales de facturas a través de 30 años de recibos del departamento de servicio. El taller de servicio del concesionario se convirtió en la cara física de esa arquitectura. El sistema de mano de obra a tarifa plana convirtió el reemplazo del alternador en uno de los eventos de ingresos más confiables del taller. Alto margen en refacciones, tiempo de mano de obra predecible, un cliente que no puede conducirse a casa y que ya ha aceptado que algo costoso está a punto de suceder. Un exdirector de servicio de un importante concesionario Honda describió la dinámica sin vacilar. El cliente nunca cuestiona el diagnóstico del alternador, porque el auto simplemente no enciende, y en el momento en que tu auto no enciende, ya perdiste la negociación. El presupuesto llega al otro lado del mostrador como un peaje, lo pagas, te vas, y en algún lugar del edificio, un porcentaje de margen que avergonzaría a una tienda de abarrotes se registra en un libro contable que ha estado creciendo desde que el paso de inspección de escobillas fue eliminado silenciosamente del manual. Cada vez que tu alternador falla antes de tiempo, y está fallando antes de tiempo por una capa de óxido de cobre que $3 de compuesto habrían prevenido, alguien cobró entre $500 y $600 que no ganó. La ciencia no está en disputa. La investigación en tribología sobre la resistencia de contacto de escobillas de carbono ha sido publicada en literatura de ingeniería eléctrica durante décadas. La oxidación del cobre en el anillo rozante es un proceso electroquímico documentado, con una progresión conocida y una intervención conocida. El compuesto de grafito interrumpe esa progresión en la primera etapa, formando una película de barrera que evita que la capa de óxido se establezca entre la cara de la escobilla y la superficie de cobre, manteniendo baja la resistencia de contacto, manteniendo baja la temperatura operativa y extendiendo la vida útil de la escobilla por un factor que los datos de flotas japonesas colocan consistentemente en 2 a 3 veces la predicción de fábrica. Esto no es folclore, está documentado en literatura de ingeniería, en manuales de mantenimiento industrial para equipos de conmutación eléctrica y maquinaria pesada, y en la práctica transmitida silenciosamente de mecánicos que la aprendieron de mecánicos que la aprendieron en garajes que la industria de servicio occidental ha pasado 40 años fingiendo que no existen. Los mecánicos independientes que aplicaron la técnica sistemáticamente a flotas de taxis Toyota Corolla y Honda Civic documentaron resultados comparativos que se alinean con precisión con los hallazgos originales de los años 60. Las flotas mantenidas con el compuesto a intervalos consistentes mostraron cifras de vida útil del alternador que dejaron atrás a los vehículos de control por márgenes que la especificación de fábrica no predijera y que el departamento de servicio del concesionario no anunciaría. Los vehículos más antiguos en estas flotas documentadas llevaban alternadores originales, más allá de kilometrajes que los conductores occidentales están condicionados a tratar como el fin natural de la vida útil de una máquina. Esos datos existen, fueron registrados, nunca fueron citados en una publicación comercial occidental, nunca referenciados en un currículo de capacitación de servicio, nunca adjuntados a un catálogo de refacciones, ni a un boletín de servicio, ni a nada que los hubiera llevado a través del océano y a un garage donde un mecánico americano pudiera haberlos leído y entendido lo que significaban. Estaban en japonés, en un registro, en un garage, y el mercado de alternadores premium llegó para llenar el espacio que ese conocimiento debería haber ocupado. Entra a cualquier tienda minorista de autopartes occidental y encontrarás una hilera de reemplazos de alternadores de alto rendimiento y uso rudo con precios entre $180 y $350, cada uno empaquetado con la implicación de que representa una mejora sobre la unidad que reemplaza, una solución más duradera, una respuesta más duradera al problema que sigues teniendo. Usa el mismo diseño de contacto de escobilla y anillo rozante que la unidad de $80 en el estante a su lado. Sin mantenimiento de contactos se oxidará, generará arcos, se desgastará
fracasará, fallará, aproximadamente en el mismo intervalo, exactamente por la misma razón, y estarás de vuelta en ese mostrador. El compuesto de $3 hace que un alternador estándar supere al reemplazo premium de $350. Te vendieron una mejora, debieron haberte vendido un tubo. Ahora aquí está el método que el manual de servicio eliminó. Necesitas una grasa de contacto eléctrico con base de grafito, del tipo que se vende para la preservación de contactos en aplicaciones de mantenimiento eléctrico, disponible en ferreterías y proveedores eléctricos por menos de $3. Necesitas alcohol isopropílico y un paño sin pelusa. Necesitas acceso a la superficie del anillo rozante del alternador, que en la mayoría de las plataformas, Toyota, Honda y Mazda, significa retirar la cubierta trasera del portaescobillas, un proceso que requiere un desarmador estándar y tarda menos de 10 minutos en la gran mayoría de los vehículos japoneses fabricados en las últimas 3 décadas. Limpia la superficie del anillo rozante con alcohol isopropílico sobre el paño sin pelusa, removiendo cualquier residuo de oxidación o polvo de carbono dejado por las escobillas. Deja secar completamente, 30 segundos sin atajos. Aplica el compuesto en una cantidad aproximadamente del tamaño de un grano de arroz sobre cada superficie de contacto del anillo rozante. Usa la yema de un dedo o un palillo de madera limpio. No uses herramientas metálicas contra la superficie del anillo rozante. La superficie terminada debe aparecer uniformemente gris mate, no cobre brillante. Reinstala el portaescobillas o la cubierta de la carcasa trasera. Repite este proceso cada 40.000 a 60.000 kilómetros. Ese es el método completo. 6 pasos, menos de 10 minutos. Lo que fue escrito a mano en un registro de mantenimiento de Osaka en 1962 y eliminado de cada lista de verificación de servicio occidental antes de que la mayoría de las personas que están leyendo esto hubieran nacido. Y aquí está el momento que reencuadra todo. Te das cuenta al leer esos 6 pasos de que probablemente has pasado junto a ese tubo de compuesto en una ferretería docenas de veces sin saber para qué era. Ha estado sentado en esos estantes durante 40 años. La industria no ocultó el producto. El producto nunca fue el secreto. Simplemente nunca te dijeron dónde ponerlo. El secreto no era un secreto, era un silencio mantenido deliberadamente a un costo de $1,500 por vehículo a lo largo de toda una vida de reemplazos que no tenían que suceder. La aritmética financiera se cierra sola con claridad. El conductor occidental promedio reemplaza su alternador más de una vez a lo largo de la vida útil de un vehículo, a $650 a $800 por evento. El costo de por vida de no saber esto supera fácilmente los $1,000 por auto, a menudo más. El compuesto cuesta $3, aplicado 4 o 5 veces a lo largo de la misma vida útil del vehículo. La inversión total se mantiene por debajo de $20. La diferencia entre esos dos números, multiplicada en cada vehículo de cada carretera occidental, es la industria anual de $40,000 millones que fue construida sobre la brecha entre lo que te dijeron y lo que los mecánicos de flotas japonesas escribieron en sus cuadernos hace 60 años. 60 años de evidencia, desde el adendum de mantenimiento escrito a mano en un garage de taxis de Osaka, a través de la documentación de los pit lanes de carreras de resistencia de los ingenieros de Honda y Mazda, a través de los datos comparativos de flotas independientes registrados por mecánicos japoneses en los años 2000, a través de las ediciones del manual de servicio donde el paso de inspección de escobillas aparecía y luego, edición por edición, dejaba de aparecer. La industria tuvo 60 años para agregar una línea, inspeccionar la superficie del anillo rozante, aplicar compuesto preservador de contactos. Eligieron no hacerlo. Cada motivo financiero detrás de esa decisión es ahora visible para ti. Lo tienes todo en tus manos. El compuesto, el método, el intervalo, la prueba que corre desde 1962 hasta el día de hoy sin interrupción, los $40,000 millones que explican cada silencio en medio. Tu alternador superará en vida a tu motor si haces una sola cosa. La industria de $40,000 millones pasó 60 años asegurándose de que nunca supieras cuál era esa cosa. $3, eso es todo lo que estaban ocultando.